En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión o amistad del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento que usted comience a participar en línea de la Santa Misa de forma virtual, y que esperamos también puedan hacerlo de forma presencial los que están sanos, los que pueden ir físicamente a la iglesia. Nosotros, mientras nos reconocemos pecadores, sabiendo que la honestidad nos hace ser humildes, que por la fe creemos que el Señor nos perdona y que pone su amor en nosotros para que esta asamblea sea una asamblea de fe y de amor, de personas honestas y humildes que imploramos su perdón, su misericordia. Reconozcamos pues nuestros pecados en este 13º domingo ordinario, sabiendo que el Señor tiene un gran mensaje para nosotros, que prácticamente tiene que ver con la palabra toda de Dios. Comencemos pues con esta palabra litúrgica de Dios, que es la Santa Misa, reconociéndonos pecadores. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo mientras los roceo con el agua bendita que nos recuerda la puerta de la fe, nuestro bautismo, por la cual entramos a pertenecer a la familia, al pueblo de los hijos y las hijas de Dios. Oremos. Ofrecemos esta Santa Misa por la salud de Gladys Gayola Baez, por la salud de Antonio Ochoa y por la niña Evelyn Flores, también por el eterno descanso de José Rossetti, de Andrés Sánchez, Amalia Álvarez, de los padres jesuitas que mataron en la frontera, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y también por las intenciones de la familia de Alfredo y Esperanza Botello y de la familia Ábalos. Y por el eterno descanso del señor José Pineda López. Hagamos pues oración. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos e hijas de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos, de manera que así perdure la obra redentora de Cristo hasta el final de los tiempos, despierta los corazones de tus fieles y haz que se sientan llamados a trabajar con tanta mayor urgencia por la salvación de todos, pues es necesario que de todas las naciones surja y crezca para ti una sola familia y un solo pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de los Reyes. En aquellos días el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba atado. Delante de él trabajaba 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima la mano. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres un beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó a los bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Pues, Señor, mi lote y mi heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejen arrastrar por el desorden, egoísmo del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que quieran hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Cuando se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan les dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra litúrgica de Dios nos da el tema precisamente que es la fuente, es el centro, es la cima de todo lo que tiene que ver con Dios, su palabra. En otras palabras, el centro de mi sermón, de mi homilía, es la palabra de Dios. ¡Qué novedad! Yo pienso que muchas veces la palabra de Dios aborda temas diferentes, pero hoy en particular es la misma palabra de Dios el centro de nuestra reflexión. De una manera particular, el carisma y ministerio llamado profetismo es lo que la iglesia enfatiza el día de hoy. Se nos dice en la primera lectura que Dios mira a bien proveer profetas para que el pueblo no se queje y diga que ha quedado huérfano. Y cuando llegaron los días de Elías de pasar de este mundo, le dice Dios a Elías: dale parte de tu manto a Eliseo. En otras palabras, Dios instituye el profetismo como parte de su voluntad. Ya la monarquía la había pedido el pueblo porque querían ser parecidos a los demás pueblos vecinos que tenían un rey que les mandara. Y a Dios le molestó porque en realidad decía: me están rechazando a mí como su rey. En cambio, en este caso, no espera Dios que la gente le pida, como en tiempo de los jueces, un líder que los guíe, sino que bien sabe Dios que si su sabiduría, su instrucción, sus mandamientos, su palabra no es recordada constantemente a su pueblo, se iban a desviar, se iban a perder. Por eso la institución del profetismo es parte de la fe judía, cuyas escrituras sagradas se dividen en tres partes: la Tanakh, la ley o instrucción, los primeros 5 libros atribuidos a Moisés; Naabín, que son los profetas mayores y menores; y Ketubín, o los demás escritos. Pues estas tres partes de la Biblia hebrea, que para nosotros es el primer testamento, creemos que Dios puso las bases para tener un diálogo constante con cada persona que es fiel a su nombre, igual que con el resto de su familia o la comunidad.
La palabra de Dios pues tiene 10 cualidades distintas. Y si nosotros descuidamos estas cualidades, no vamos a entender qué es esa palabra. Y menos vamos a entender quiénes son encargados de anunciar esa palabra, pronunciar, que eso es lo que significa la frase típica de oráculo del Señor, palabra del Señor. Esta palabra la voy a decir en 5 pares, pero en realidad son 10 cualidades. La primera es palabra humana. Dios usa el lenguaje humano porque es el único medio para comunicarse con los seres humanos, seres racionales. Entonces, con la inteligencia del lenguaje, Dios se comunica, se hace presente. Entonces, la Biblia no es nomás palabra divina, es palabra humana, primero que nada. Segundo, es palabra divina. Hay muchas palabras, hay muchos lenguajes, pero cuando Dios habla es bien conocido porque Él da su propio espíritu para que las personas comprendan que es Dios quien habla. Muchos medios tiene Dios para hablar. A San José le habló por medio de 4 sueños. A los profetas les hablaba por las imágenes, comparaciones, una viña, hasta un santo bien meticuloso allí, bien piadoso, le manda que se meta con una prostituta, que era lo peor, lo más impuro. En fin, Dios tiene muchas maneras de hacer llegar su mensaje para que ese pueblo sepa que así como es adúltera o prostituta, así se han portado. Es decir, usa muchos ejemplos para que la gente comprenda que Dios tiene algo que decir. Dios no se va a quedar callado. Y aun cuando le oramos y queremos que nos responda y parece estar callado, su propio silencio ya es una forma de responder. Entonces la palabra de Dios es primero que nada palabra humana y palabra divina. Además, la palabra de Dios, por ser divina, es eterna y es histórica. Por ser divina, Dios es eterno. Su palabra es eterna. Es más estable que el cielo y la tierra. Pero al mismo tiempo que es eterna, es histórica. Es decir, entra a la historia, hace historia. De hecho, ahorita hablo de las 10 cualidades de la palabra de Dios, me falta nombrar las demás 7, pero también he hablado en otros sermones que hay 7 formas de palabra de Dios. Y esta, la palabra profética, corresponde perfectamente a la tercera palabra de Dios. La primera es la creación misma, el libro abierto de la creación, que todo ser humano por su uso de razón entiende que Dios, por ese sol que se mete o se levanta, por toda la creación, en las huellas descubrimos la presencia del Creador. Esa es la primera palabra creadora o portentosa de Dios. La segunda, palabra oral o tradicional, no solo de Israel y de la iglesia, sino de todos los pueblos de la tierra, de mayores a niños y jóvenes, de los ancestros, a los abuelos, a las nuevas generaciones. Dios transmite un mensaje de respeto a nuestros mayores. Todas las culturas tienen sus tradiciones, pero con mayor razón la gran tradición judeocristiana, que es por donde Dios se hace presente de padres a hijos a nietos. Instrúyeles. Estos son mis 10 mandamientos o palabras sabias. Entonces, la tradición es la segunda palabra de Dios. La tercera es la historia. Dios, cuando decide entrar a la historia, hace historia. No le pide permiso a ningún faraón ni jefe de estado. ¿Me permites entrar a tu pueblo? No. Cuando Dios habla, entra a la historia, hace historia, transforma la historia. Y no hay nada ni nadie que impida que Dios entre a ser parte de lo que es este mundo. Sin embargo, su palabra no solo es eterna e histórica, su palabra también es única y múltiple a la vez. Padre, es que se está contradiciendo. Por un lado dice que es palabra humana y que también es divina, que es histórica y que es eterna. Pues ¿quién lo entiende? Y ahora sale que son muchas y que a la vez es una sola. Pues sí.
No tenemos opción de ver que la palabra de Dios, aunque es una sola, porque Dios es uno, es múltiple, específicamente séptuple. Son 7 las distintas palabras las que estoy nombrando en medio de las 10 cualidades. Completemos esas 10 cualidades y enseguida mencionamos las 7 palabras nuevamente. Entonces ya les dije que es humana y es divina, que es histórica y eterna, que es una y múltiple. Ahí van 5, ¿verdad? O 6 prácticamente. Que la palabra de Dios es universal y es única. ¿Cómo puede ser única? Pues porque no podemos confundir la palabra de Dios, que es de Dios, con tanta palabrería. O es de Dios o no es de Dios. Y el Espíritu Santo nos ilumina para saber cuando Dios habla y cuál de tantas palabras viene de Dios y cuál no viene de Dios. Por eso es única y a la vez universal. ¿Cómo es posible que la palabra de Jesús, que el Espíritu Santo, que Dios, lo que dijo hace 2000 años tenga apegue ahora mismo? Yo tengo más de 20 años predicando la palabra de Dios en la radio, en la televisión, donde se pueda, ahora en las redes sociales. Y una homilía que prediqué hace 15 años, parece que la prediqué para los temas que están sucediendo el día de hoy. Habla en contra de la guerra, habla a favor de la vida, tiene tanta actualidad que yo jamás preví que el mensaje que el Señor me diera hace 10, 15 años tuviera el mismo auge o pegue ahora, este domingo o los demás domingos. Pongan atención cada vez que escuchan mi Santa Misa por la radio con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, ¿verdad? Y que van a ver que no soy yo. Como dijo el obispo San Óscar Arnulfo Romero, apagarán mi voz, pero mi palabra permanece. Mis hermanas y hermanos, hay un canto muy hermoso que nos autoriza: vayan por el mundo y den la buena nueva a todos. Porque esa es la misión de todo discípulo y maestro de la palabra de Dios. Yo quisiera, antes de este canto, vayan por el mundo y prediquen, compartirles ese pensamiento que me acompañó en mi 25 aniversario de ordenación sacerdotal, mis bodas de plata sacerdotales. Y allí compuse una oración, o más bien expresé en ese panfleto lo que resume mi vida de sacerdote, mi teología, mi pensamiento, mi forma de compartir con todos ustedes mi ministerio sacerdotal. No soy yo el dueño de mi sacerdocio, nadie lo es. Jesús sí, Él es el sumo y eterno sacerdote, el autor y dueño del único pero doblado sacerdocio bautismal y ministerial. Discípulos y maestros de fe, ovejas y pastores en la unidad del gran servicio de la predicación del Evangelio, de la enseñanza de la palabra total o plena de Dios, de ser guías o del que preside la sublime liturgia del culto al verdadero Dios y de servir la vida toda y de todos en toda América, en las 4 Américas: América del Norte, América del Sur, América Central Caribeña y América Nativa o de los pueblos indígenas, para poder ser un ejemplo ante el mundo entero de dignidad en esta tierra que es nuestra madre, hermana y casa común, como lo enseña el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Con esto quiero decirles, mis hermanas y hermanos, que la iglesia es servidora del Evangelio, no es la dueña del Evangelio. La iglesia es servidora de la salvación. La salvación, que es la misión que Cristo trajo, es la que tiene una iglesia. Sí hablamos a veces de la misión de la iglesia. Y esta será enseguida en la segunda parte de mi reflexión hoy, cuál es la misión evangelizadora de la iglesia. Pero ahorita baste decir que antes de hablar de la misión de la iglesia, hablamos, y con eso resumimos, la iglesia de la misión. Es la misión
del Padre que envía al Hijo y el Hijo que envía a los apóstoles, que tiene una iglesia y de la cual nos gloriamos y agradecemos a Dios que nos haga miembros de esta iglesia para poder participar de esa gran misión de llevar adelante la obra misma del Señor Jesús desde hace más de 2000 años hasta nuestros días y hasta que se terminen los siglos. Vayan por el mundo y prediquen la buena nueva. Son los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Soy reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Y amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Con vosotros estoy, nos dice este canto, porque tenemos la certeza que cuando el predicador, el homilista, el liturgo, que son 3 palabras para indicar al sacerdote que tiene la misión de predicar, de presidir la Santa Misa, de guiar a la comunidad en actos de caridad y justicia, tenemos como modelo al primer evangelizador, Jesucristo, y también a la aurora de la nueva evangelización, que me gustaría sea una nueva frase agregada a la letanía de la Santísima Virgen, que ya San Pablo VI le había llamado estrella de la evangelización, madre de la iglesia, y que hoy deberíamos agregar María Alba o aurora de la nueva Eva o nueva evangelización. Mis hermanas y hermanos, la iglesia avanza con o sin nosotros, por el don del Espíritu Santo, mucho más que por nuestras propias virtudes, porque más bien por nuestros pecados somos un escándalo para el mundo, en lugar de ser testimonio claro y conciso. Pedimos al Señor que el Espíritu Santo nos sea dado, el Espíritu que no nos permite ser egoístas, lo que denuncia San Pablo en la segunda lectura hoy. Para ser libres los liberó Cristo, no para que vuelvan a la esclavitud de los vicios del pecado. Para que seamos personas generosas, que nos importa ante todo el servicio a los demás, en lugar de servirnos de los demás, para el bien personal. No buscamos solo nuestro propio bien, sino cómo podemos de verdad ayudar a otros. Y que esta palabra del Evangelio sea la que nos reanime en esta semana, en estos días, a ser fieles discípulos de la palabra, para después poder ser auténticos maestros del Evangelio o de la palabra de Dios. Que no nos quedemos en nuestra propia comodidad del trabajo, economía, posición social o política. Primero está el reino de Dios con todas sus consecuencias y después venga lo que venga. Quisiera decirles, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios prácticamente nos invita a que no nos preocupemos tanto de cuántos enemigos tenemos. Imagínense esos jesuitas que por defender a una persona que se refugiaba en la iglesia, lo arriesgaron todo por salvar a los demás. Nos dice hoy la palabra de Dios que tú no te preocupes cuántos enemigos vienen contra ti, cuántos inmigrantes se acercan a nuestras fronteras, musulmanes o gente que declaramos no gratas a este país, o terroristas y quién sabe cuánta cosa. No te preocupes de poner etiquetas a los demás. Preocúpate ante todo de vencer el enemigo número 1, el mayor, el más peligroso que tienes,
El más grave enemigo que yo tengo soy yo mismo, mi lengua. Si tú logras controlar tu lengua y tu persona y tus propios vicios y tu propio peligro que te causas a ti mismo, ya la hiciste. Tienes un 70-80% de enemigos vencidos. Tú mismo. Ya el 20 o 30%, más bien 10% son los demás. Incluyendo tantas armas como hay en este país, que hay más armas que habitantes. Pídele al Señor que los seres humanos se transformen y hagan de sus armamentos arados o instrumentos de paz, como profetizó Isaías. Que de verdad queramos que las personas hoy día recurran menos al aborto, aunque sea legal, que no compren las armas, aunque se les permita legalmente comprarlas, que cambiemos el corazón y la cultura de muerte por un corazón de alegría y de vida, para que entonces no estemos en peligro unos contra otros entre nuestro mismo vecindario, para que nuestras escuelas estén seguras, para que el niño o la niña concebida se le consideren como personas y se les den también sus derechos. Un amigo mío que hace un par de años le dio un paro, tuvo un problema en cerebro manejando un gran tráiler, se imploró el santo nombre de Jesús y su ángel de la guarda. Fue llevado al hospital, aunque duró horas allí en el tráiler, a un lado de carretera. Su familia fue desde California hasta Texas, creo, y finalmente lo llevaron al hospital y se salvó. Él me cuenta cómo sintió la presencia de Dios, vio a tantos santos y santas allá. La semana pasada volvió a tener un accidente de una llanta de su tráiler y apenas hizo a un lado, estaba a punto de irse al voladero. Y cuando le dijo, papá Dios, ven, ayúdame, oyó que le contestó, ¿otra vez tú? y vino y le ayudó otra vez. Me río de hasta chistoso, ¿sabe? Pero en lo más serio y peligroso, el Señor tiene humor con sus siervos. ¿Cuánto nos ama el Señor? Y qué malagradecidos somos. El Señor está vivo. El Señor le hace caso a sus siervos. Esa es la fuente del profetismo en el antiguo Israel, como en el más reciente y hasta nuestros días en el cristianismo y en la iglesia. Fíjese, Eleazar, siendo siervo de Abraham, un sirviente, un criado, le ordena al Dios de Abraham que le dé una señal para encontrar la mujer que él desea que sea la esposa de Isaac, del hijo de su amo. Dios, escuchando la oración de un criado, por favor, y ni tardo ni perezoso el Señor le ayuda a ese criado. Y el criado le pone las condiciones a Dios. Le dice, mira Dios, la muchacha que me dé agua con su cántaro, esa va a ser la que tú quieras, para que sea la novia y la futura esposa de Isaac, el hijo de Abraham, mi patrón. Y se acerca a donde hay un grupo de muchachas, y entre todas ellas una llamada Rebeca saca el agua y le da en su cántaro a beber. Ay, ay, ay. Nunca se había visto en la historia de la salvación, no sé si de otros pueblos, que Dios le obedezca a un criado, solo porque el criado le pide una señal para saber a quién Dios escoge para ser la futura esposa del hijo de su patrón. Estamos contentos porque el Señor sigue mandando profetas a la iglesia, al mundo. Si la gente es testaruda y ciega, como dice un dicho, no hay más ciego que el que no quiera ver. No hay más sordo que el que no quiera oír. No hay más solo que el que no se deje abrazar por el amor abundante y fuerte de nuestro Dios. Concluyo diciendo, mis hermanos y hermanas, que el profetismo, siendo un elemento tan esencial en toda la historia de salvación, porque es lo que determina lo que es palabra de Dios, pues un resumen de lo que he enseñado en los sermones anteriores. Ya les decía que hay 10 cualidades de la palabra de Dios, pero que hay 7 tipos de palabra, y me quedé a medias.
La primera dije que es palabra creadora o portentosa de Dios, la segunda palabra oral o tradicional, la tercera palabra histórica de Dios, la cuarta palabra litúrgica de Dios. Esta misa es la cuarta palabra de Dios, la palabra litúrgica, que es la fuente, el centro y el culmen de toda la obra de Dios. Esa es la liturgia, esa es la Eucaristía. Y viene, por supuesto, la palabra litúrgica, viene también la palabra pues escrita, que es todos los libros sagrados, son muchos. Y de todos los libros sagrados, lo que es un solo libro, los 73 libros, en uno solo, en dos pastas, no es lo mismo todos los libros a uno solo, ¿verdad? Entonces todos los libros se llaman escrituras sagradas en plural. Uno solo ya no es escrituras o libros, sino un libro, la Biblia. Esa es la sexta palabra de Dios, que es la palabra canónica, normativa, la ley suprema del cristiano. ¿Y cuál es la séptima? Pues casi nada, Jesús en persona. La palabra personal, directa, completa, insustituible, insuperable de Dios, Jesucristo. Él es la séptima palabra de Dios. Y en Jesús Dios lo ha dicho todo, lo ha hecho todo, y solo espera que el ser humano vuelva a Él, contrito y humilde, para pedirle que lo guíe, que lo saque de tanto pecado, que lo libere de tanto vicio, de tanta esclavitud, porque para ser libres nos liberó Cristo, nos dice San Pablo. Vamos pues a darle gracias a Dios de todo lo que les prediqué, diciéndoles que para que usted tenga un buen discernimiento de si algo es de Dios, si un hombre o una mujer es verdadero profeta o profetiza, oráculo de Dios, boca de Dios, tiene que tener estas cuatro cofuentes. Y cuando digo cofuentes, quiere decir que vienen esas cofuentes como ríos, como arroyos de un solo ojo de agua o fuente. Es la única y sola fuente de revelación divina. Y esta única fuente se llama palabra de Dios, pero palabra toda de Dios. Porque la Biblia no es toda la palabra de Dios, ya les he dicho antes. En la Biblia encontramos la palabra de Dios, sí, pero la palabra de Dios fue la que primero nos dio la Biblia. Antes que la Biblia existiera, ya la palabra portentosa de Dios existía. Entonces la palabra de Dios es la fuente única de revelación divina. Y esta única y misma fuente viene a nosotros por medio de 4 canales. La primera se llama la Sagrada Tradición, la segunda las Sagradas Escrituras, o en singular, la Biblia, la tercera el Sagrado Magisterio de la Iglesia y el cuarto el Sagrado Sentir de los Fieles. Aquí tengo suficientes materiales para decirles a ustedes de dónde podemos encontrar estas fuentes, precisamente la tercera de ellas, que es el magisterio, y que realmente el magisterio tiene varios papeles que cumplir, especialmente el papel de ser pastor y de ser profeta. No es fácil combinar ambas cosas. ¿Cuántas veces los sacerdotes han reducido su papel de sacerdotes a ser solo pastores? Y hacen bien, porque pues a veces no hay de otra más que como pastor guiar a sus ovejas a las aguas de la vida. Pero ¿y qué tal el papel de profeta? Acuérdese que como bautizados el sacerdote no deja de ser bautizado o cristiano por hacerse clérigo. Un día por error un clérigo de alto rango dijo que el sacerdote ya no es pueblo de Dios, fíjese. Válgame Dios. Entonces, ¿la ordenación nos quita el bautismo o qué? No, por el bautismo se nos hace ser profetas, sacerdotes y reyes. Y por la ordenación sacerdotal se nos hace maestros de la palabra. Se nos hace ser sacerdotes del santo sacrificio de la misa y guías de la comunidad. Y para ser un buen maestro de la palabra de Dios, pues hay que aprender a ser discípulo. No puedes ser un maestro de la palabra si primero no eres discípulo de la palabra. Conclusión, mis hermanas y hermanos, estas son las 4 cofuentes de la revelación divina, que es la Sagrada Tradición, las Sagradas Escrituras, Sagrado Magisterio y
el sagrado sentir de los fieles. Y ojalá que cada uno tomemos en serio nuestro papel de bautizados, pero también nuestro papel de hermanos y hermanas en la fe, nuestro papel de profetas, aunque esto nos cueste el ser perseguidos, como los padres jesuitas a quienes se les quitó la vida precisamente por ser testigos de la verdad y dar la caridad de la protección a quienes son perseguidos. Profesemos nuestra fe como nos enseñaron nuestros catequistas, nuestros padres, nuestros sacerdotes a lo largo de nuestra vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pedimos a Dios en primer lugar por el Papa Francisco, que es un gran pastor y profeta, un gran sacerdote y servidor, no solamente de la Iglesia Católica, de todos los cristianos, sino de todo hombre y mujer de buena voluntad, para que él tenga esas 4 S que pido para todos los sacerdotes, para mi obispo: la S de ser una persona sabia, S de sano, S de santidad y S de servidor. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por las autoridades civiles en el mundo entero, para que sepan que van a dar cuentas a Dios y no solamente a su pueblo, de la responsabilidad tan grave que tienen de proteger, de educar y de ser ejemplo y de buenos gobiernos para sus constituyentes. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por el eterno descanso de estos padres jesuitas y para aquellos que los mataron, para que el Señor en su gran poder a ellos y sus familias haga caer con todo su peso la justicia, porque ser justo también es ser misericordioso. Que ellos comprendan antes de que se vayan de este mundo que han cometido un grave pecado, casi descomunión. Que sepan que no les espera nada bueno en el otro mundo, pero desde ya que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Roguemos al Señor. También pedimos a Dios por aquellas personas que nos han pedido oración y que nunca debemos olvidar que ese es nuestro trabajo, pedir unos por otros, como es el eterno descanso del señor José Rossetti, por Andrés Sánchez, Amalia Álvarez, los 2 padres jesuitas, y también por la salud de Gladys Garciola Báez, por Antonio Ochoa y la niña Evelyn, y por las intenciones de la familia Botello y de la familia Ábalos. Roguemos al Señor. De una manera especial quiero que pidan para que en estos días, en diálogo con mi obispo, podamos saber qué quiere el Espíritu Santo, la Santísima Virgen de Guadalupe, de este servidor, para enfocar la segunda parte, por así decir, de mi ministerio sacerdotal, después de mis 25 años o bodas de plata sacerdotal, que pueda seguir sirviendo a la evangelización, que es lo que sé que para lo que fui hecho, para lo que nací y a lo que he sido llamado. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Con mucha piedad atendamos a este canto en lo que presenta un poco de pan y de vino, y cómo estas palabras hablan muy profundamente de esa relación de nosotros con nuestro Dios y Señor Jesucristo, que a cada uno nos llama por nuestro nombre para seguirle, para servirle. Lleva en mi barca el timón.
Oremos. Mira, Señor, el rostro de tu ungido que se entregó a sí mismo en redención de todos, para que por él tu nombre sea glorificado en todas las naciones y en todo lugar se ofrezca un único sacrificio a tu majestad, desde donde sale el sol hasta el ocaso, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres y mujeres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a todas las personas y que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos ustedes, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida
y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación de estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y con nuestro obispo Joseph Brennan, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos tus fieles de la iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todas las personas, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas por quienes te ofrecemos esta Santa Misa: José Rossetti, Andrés Sánchez, Amalia Álvarez y los padres jesuitas y todos los demás seres difuntos, y por el eterno descanso del alma del señor José Pineda López, especialmente el ánima sola. Aquellos que ya han dormido en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada ya nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y con San Judas, patrono de esta iglesia, y en comunión con todos los santos. Te alabamos y te glorificamos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Contentos de saber que somos hijos e hijas de Dios, pidamos unos por otros para que seamos agentes de evangelización a tiempo y a destiempo, con las palabras que el Divino Maestro nos dejó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Yo creo que ya podemos darnos unos a otros la paz, y después le cantamos al Cordero de Dios. Que
He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios. Él es el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena, a esta comida de eterna gloria. Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pescador de otros lados, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en perpetuo amor demos frutos que permanezcan para siempre. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. No se les olvide, si quiere hacer donaciones para que esta misa siga dándoles el servicio de esta misa virtual, puede mandar su donación por la aplicación Cele al Banco de América o Banco del Wells Fargo por la aplicación Cele con Z, Z-E-L-L-E, a mi nombre, Padre Joaquín, y al número 559-978-7437, como lo pueden ver en su pantalla. Ahora sí, vayan en paz, la misa ha terminado.